Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a el primer programa en plató de esta nueva temporada de Enfoque, tras esa edición especial que hicimos la semana pasada. Nos gusta hablar de economía, casi empezar con economía, repasando un poquito el histórico. Sí que es verdad que en muchas temporadas hemos empezado por economía, pero en esta ocasión yo creo que está más que justificado, ¿no? Porque en los últimos años la economía que ha tomado cada vez más protagonismo, no solamente en la vida, obviamente, económica, sino en la vida política, pero también en nuestro día a día, ¿no? Y cada vez ocupan, por ejemplo, más espacio en los medios de comunicación, en nuestras conversaciones y también en nuestras preocupaciones. Vemos nuestro vídeo. España adolece de unos niveles lacerantes de desigualdad y pobreza. Los trabajadores acusan la pérdida de poder adquisitivo en la última década. La tasa de paro sigue duplicando la media europea y el costoso acceso a una vivienda digna sigue siendo la gran asignatura pendiente. Solo estas debilidades deberían llevar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a tentarse la ropa antes de sostener que la economía va como un cohete, remedo de aquel desafortunado España va bien de José María Aznar. Hasta aquí el extracto de un editorial publicado el pasado miércoles 25 de septiembre en el diario El País, un medio de comunicación del que se puede presumir no es precisamente beligerante contra el gobierno de España. Pero en este editorial, que llevaba por título Trabajar por los presupuestos, se expresaba lo que es una realidad de la sociedad española. Pueden ser buenas las perspectivas de crecimiento económico, alcanzando este año el 3%. Puede ir bien el dato de la inflación, que mes tras mes va confirmando una bajada de los precios. El crecimiento del PIB nos dice que España salió más rápido de lo que se creía del varapalo provocado por la pandemia, de la mano de un mercado laboral que sigue creando empleo, con la tasa de paro a niveles de 2008. Y aunque seguimos lastrados por la abultada deuda pública del 105% del PIB, el endeudamiento va a la baja y el déficit sigue su senda hacia el 3% del PIB, que ha dejado a España fuera del brazo correctivo de Bruselas, a diferencia de Francia e Italia. ¿Estamos entonces bien, mal o regular? Pues probablemente ni lo uno ni lo otro, ni lo del más allá. Todo dependerá no ya del cristal, sino de los ítems que tengamos en cuenta para nuestro análisis, del alcance de este en cuanto al tiempo y sobre todo en quién o qué ponemos el foco a la hora de analizar la situación. Si la tentación del triunfalismo es mala, también lo es caer en el pesimismo colectivo de cuanto peor, mejor, porque frente a los grandes datos macroeconómicos está la economía del día a día, la de los precios del aceite, de la carne o de la fruta, la luz o la gasolina, pero también esa economía con efecto psicológico que sentimos cada vez que nos acercamos a los lugares de ocio y vemos las terrazas llenas, las playas abarrotadas y las entradas a los conciertos cada vez más caras, y sin embargo es cada vez más difícil de adquirir, no por su coste, sino porque simplemente se agotan en horas. ¿Cuál es la economía que nos vale? Es una de las preguntas con las que abrimos este enfoque de hoy, que ahora comienza. Bueno, pues lo hemos dicho en nuestro vídeo y así tenemos que comenzar este tiempo de conversación presentando, eso sí, primero a nuestros invitados. Pedro Antonio Morejón, director territorial del ICES, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar con vosotros de nuevo. Bueno, que sepan todos nuestros telespectadores que él tiene la culpa de este símil meteorológico que hemos hecho con la economía, porque en el desayuno que ofreció la semana pasada hablaba, o bueno, ponía el símil del tiempo, un día nublado, pero que al final sale el sol, pero que puede aparecer alguna tormenta, para hablar un poco del estado de la economía. No sé si eres muy aficionado a la información meteorológica, pero aquel día lo cuadraste, ¿eh? No, lo que pasa es que habíamos decidido hacer ese desayuno con los medios, se nubló y empezó a llover un poquito. No quiero mirar a algún otro amigo que está aquí que le pasó algo parecido, ¿no? Pero lo cierto es que era un buen símil, porque lo cierto es que la economía, pero bueno, la política en general, pero sobre todo la economía, está en ese entorno que está nublado y con riesgo de lluvia. Pero no te puedes quedar en casa, tienes que asumir un cierto riesgo. Bueno, teníamos un pequeño techado, protegernos en caso de... Pero la vida es un poco eso, ¿no? Vivir unos momentos... Ahora estamos viviendo momentos complicados, que hay riesgo de lluvia, que tienes que salir, protegerte un poco, mejor tienes que ir con el paraguas, pero no quedarte en casa, porque entonces vendrá otro que te pisará el terreno, ¿no? Y me pareció oportuno. Fátima Guadamillas, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva temporada.
Yo no sé si eres tú muy de llevar paraguas en el bolso. No. Lo digo por seguir con el símil. Yo soy una optimista, espero que no llueva y no llevo paraguas. Sí, pero eres una optimista muy enraizada, le pones mucho sentido común. Bueno, claro, procuro. Procuras. Y Manuel Madruga, secretario general de FEDETO, por cierto, en la semana pasada esa entrega de galardones también amenazaba lluvia, pero aún así perseverasteis. Bueno, el evento tenía parte cerrada, parte techada y parte al aire libre, ¿no? No sé yo si... Lo que hicimos fue rezar mucho. Y no solo nosotros, sino mucha gente. No es broma, es verdad. Porque veíamos que nos caía una, pero gracias a Dios respetó y bueno, pues al final no nos llovió en el momento crucial, que es lo importante. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por estar aquí. El tiempo es para vosotros, la conversación es para vosotras. Y esa pregunta que planteábamos y que hemos estado comentando antes de empezar a emitir este programa, ¿cuál es la economía que me vale? La de las playas, las terrazas, todo hasta arriba de gente, la de la cesta de la compra, por cierto, hoy han vuelto el IVA o ha desaparecido el IVA reducido de muchos de los productos básicos, la de esas cifras que dicen que, bueno, pues que seguimos creciendo y que vamos muy bien. Manuel, dime con cuál te quedas tú. Yo me creo con que hay una grandísima incertidumbre. El COVID cambió muchas cosas y la economía es pura subjetividad, precisamente para muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay un cambio en la forma de pensar. Entonces cuando vemos que todo se llena, que no podemos ir a una terraza porque tenemos que esperar un tiempo porque hay muchísima gente, cuando vemos, antes lo comentábamos, que si sube la cerveza, no sube la cerveza o la Coca-Cola o lo que sea, al final tenemos que preguntarnos quién paga eso, pero sobre todo cómo lo paga. Porque pagarlo lo paga todo el que sale, pero el cómo lo paga es donde nos muestra quizá cuál es esa economía que tenemos en estos momentos. Y lo que estamos viendo es que el crédito para consumo, pero sobre todo para consumo en lo que tiene que ver en ocio, ha crecido de una manera exponencial. Y eso nos debe preocupar. Primero porque tenemos una sociedad o parte de la sociedad que vive de espaldas a una realidad, y la realidad es que la economía fluctúa y que hoy podemos estar en un espejismo de más o menos bonanza, particularmente pienso que no es del todo real, pero viene... Hombre, si dices pero que ese espejismo ya te estás diciendo que no te lo crees mucho. Sí, no, porque hay muchos datos que nos están diciendo que un 27% de la población española está en riesgo de pobreza. Una población, un país que tiene un 25% de personas en riesgo de pobreza, la economía significa que está en manos de unos muy pocos. Y eso significa, por lo tanto, que es una economía débil. Si hablamos de que tenemos el paro juvenil más alto de Europa, hablamos de que tenemos el doble de tasa de paro que tiene Europa. Decía el vídeo, la economía va como un tiro. ¿Hacia dónde? Porque si fuera como un tiro hacia arriba, pero es que no va hacia arriba. Y los tiros normalmente hacen esto. En física se estudiaba, ¿no? Así es como va el tiro. Bueno, pues yo tengo la sensación de que los números no mienten, pero de que quien los interpreta sí lo hace. Entonces nos están diciendo cosas en muchas ocasiones que no son. Y eso hace que la sociedad viva de espalda a una realidad. Y hay parte de la sociedad que en este sentido vive como una cigarra. Vamos a pasarlo bien. Pero cuando vengan maldadas tienes que tener capacidad de ahorro. Y nos están diciendo, sí, pero es que en España ahora hay más ahorro que había. Yo eso no lo veo por ninguna parte. Y sin embargo lo que veo es muchísima incertidumbre en las empresas y determinados sectores que son los primeros que notan cuando viene una crisis que empiezan a ir hacia atrás. Dos ejemplos. Facturación de cartón a nivel nacional ha bajado un 25%, mes de agosto con el mes de agosto del año pasado. Venta de cabezas tractoras de camiones ha bajado un 45%, mes de agosto con mes de agosto del año pasado. Vamos a ver qué pasa con los vehículos, vamos a ver qué pasa con tantas y tantas cosas que nos demuestran que la economía no va tan bien como se nos dice. Vivimos en un espejismo colectivo, y digo vivimos, yo me pongo en primera. Tiene razón, Manolo, que de verdad es que la pandemia nos cambió muchas prioridades, ¿no? Y cuando dices cuál es la economía que de verdad es la real, la que más acerca a la situación, mira, cada uno coge el rábano por una hoja. A nivel político, evidentemente, te tienes que agarrar a que un dato macroeconómico como es el PIB, pues crezca. Y si resulta que crece más que Alemania, estás mejor que Alemania. No estamos mejor que Alemania. Si vas a otros datos muy importantes como es el empleo, pues estamos creando empleo, pero no hay forma de bajar de las tasas de desempleo dobles que la media europea. Tú corres, pero tú vas más rápido. Es decir, puedes ir cogiendo la cara o la cruz de la moneda y puedes estar así mucho tiempo. Yo creo que es más interesante a veces
ir a la cruz. Es decir, lo que es mejorable, porque que estemos creciendo, vayamos a crecer por encima del 2,5, 2,7, pues está muy bien. Pero ¿por qué hemos cambiado nuestra forma de...? ¿O porque al final tira siempre el sector agroalimentario como lo ha hecho toda la vida? Porque al final la tierra es la tierra y si eso lo cultivas, funciona. ¿O porque el turismo va bien? Pues que siempre ha ido bien, en cuanto no tenemos una pandemia que nos machaque, Claro, ¿no? claro. Es decir, si al final dices, pues todo lo que ha ido bien sigue yendo bien, pero no conseguimos que el resto se modifique. Hemos visto una lluvia de dinero que ha caído sobre España. Bueno, pero ¿qué ha hecho usted con ese dinero? Es decir, ¿ha cambiado la faz de nuestro sistema productivo? Hemos conseguido... voy a contar una pequeña maldad, ya me acabo de comprar un coche. Soy un convencido, pero no me he podido comprar un coche eléctrico, porque es que era imposible convencer a mi mujer que eso lo podía enchufar en cualquier parte, porque no se puede. Es decir, todos los datos son reales. Tú te agarras a unos o a otros. Pero me imagino que quien está viendo este programa no es justamente el político que está en un palacio gubernamental, sino es un ciudadano que dice, ya, yo lo que sé es que me han subido un poco el sueldo, pero he entrado en el siguiente escalón de la renta, con lo cual yo juraría que neto he ganado menos. O por ejemplo, pues con el IVA que se le aplicaba, o con el impuesto que se le aplicaba a los combustibles, en aquellos momentos recordáis que nos subvencionaban, pues porque la administración, Hacienda, con ese incremento de precios del combustible, ganó muchísimo dinero y dedicó la mitad a devolvértelo a ti. Pero lo cierto es que Hacienda se embolsó porque lo necesitamos, porque hay que pagar impuestos. Es decir, estamos en un momento de enorme incertidumbre. Cuando hay una crisis es porque todas las piezas se tambalean. La incertidumbre es máxima, es máxima. Si comparamos, si vemos cómo ha evolucionado todo lo que nos ha pasado estos años, quitando la pandemia, que la hemos controlado, mucho cuidado. Hemos dejado nuestro sistema sanitario un poco noqueado. Eso es objeto de otro programa. Todo lo demás, lo que pasó con el transporte marítimo, con un sector energético en riesgo, con una guerra en Ucrania, eso no ha caído, ¿no? Sino que va más. La crisis de Oriente Medio ya se ha extendido en Gaza arriba y en Yemen abajo. Y el transporte marítimo ahora mismo cuesta el doble o el triple de lo que costaba antes del conflicto del 2023. Es decir, nada importante ha mejorado. Lo que pasa es que, bueno, pues esa sensación que tenemos que el ciudadano necesita recuperar su espíritu, o quizá porque el joven sabe que nunca se va a poder comprar un piso y por lo tanto pues se va de cañas. Que puede ocurrir también, a veces cuando eres imposible de decir, bueno, voy a lo más fácil, ¿no? a lo asequible. De economía de las emociones, ¿no? Fátima, que tiene a sus alumnos más jóvenes que todos los que estamos aquí, no sé si lo percibes, ¿no? Bueno, la gente joven sí vive muy al día, no están muy preocupados por el futuro, no se les ve muy preocupados por el futuro. Vamos a ver, yo en la línea que decía Pedro, hay que ver la parte positiva y la parte negativa. La parte positiva de la economía, por lo que se puede decir, Manolo, que era como un cohete que va hacia arriba, no como un tiro, era un cohete, por eso como decía la economía. ¿Qué pasa con la economía, digamos, en la parte positiva? Pues que el turismo se comporta extraordinariamente bien, sobre todo el turismo internacional, porque además a nivel comparativo tenemos un montón de países en el Mediterráneo donde no se puede ir por la inestabilidad que hay política, por lo que todos sabemos. El turismo se comporta extraordinariamente bien, el mercado exterior, tú lo sabes mucho mejor, tampoco se comporta mal, quiero decir, también nos permite crecer, y luego tenemos una economía dopada un poquito con los fondos europeos. Entonces, sí, crecemos más que otros países que están en un nivel mucho más alto, es decir, crecemos desde un suelo que es mucho más bajo, es mucho más difícil crecer cuando estás alto. Y luego, por eso de ese efecto de las terrazas llenas, no sé qué, tenemos también dos grupos de población, que son los pensionistas y los funcionarios, la administración pública, aunque yo sea parte de la administración pública, que no han notado tanto esa crisis, quiero decir que tiene sus actualizaciones en las pensiones, en no sé qué, con cargo a la deuda, ahí se queda. Pero son grupos muy grandes que pueden consumir. Entonces, la administración pública, ha crecido mucho el gasto de la administración pública, ha crecido el turismo internacional y han crecido las exportaciones y tenemos fondos europeos. Esa es la parte del crecimiento. ¿Cuál es la parte negativa que no estamos tratando de solucionar? Que ese es el problema. No es que no es el problema tener problemas, valga la redundancia, sino no poner los medios para solucionarlo. Uno es la deuda, estamos pagando las pensiones
con deuda, con unos niveles de deuda española que ya no sé si vamos por nuestros nietos, bisnietos, o yo no sé quién va a pagar eso. Uno es la deuda, otro es el problema del desempleo, del paro. Porque además, como estamos cambiando, un error grandísimo, aunque no lo parezca, los sistemas de medición, pues hay que interpretar bien quién está, las altas en la seguridad social, etcétera. Que es que hay un montón de contratos de un mes. Es que hay gente que tiene 3 altas en la seguridad social en un trimestre, a lo mejor. Quiero decir, entonces el paro, aunque los números nos confundan, ahora eso sí que nos confunden, pues es un problema grande. El paro juvenil es un problema mayor. Los desajustes entre la formación o la demanda de empleo y los oferentes de empleo siguen sin solucionarse. Y luego los temas, como decía Manolo, por el cartón y demás, el crecimiento de la industria sigue teniendo muchos problemas. Los fondos Next Generation se ha gastado como un 4% de lo que se podía haber gastado en esa transformación. También a lo mejor es parte culpa de la complejidad que tiene el manejo de fondos europeos, porque es realmente, quien haya tenido que hacerlo en algún proyecto es realmente complejo y burocrático, pero no han cumplido el efecto que tenían. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Hay cosas positivas en la economía? Pues nosotros tenemos el turismo, que se utiliza ese símil que a mí no me gusta mucho de nuestro petróleo, pero es verdad, es que llegan millones de personas a España y eso está creando empleo y está creando riqueza. Tenemos las exportaciones que no se comportan mal, pero claro, lo de las pensiones es un espejismo en el sentido que se están pagando con deuda. Es que hace mucho que no cuadran las cuentas en la seguridad social. Y luego hay otro problema, que ya son los políticos buscando problemas que no teníamos. Y ahora viene el cupo, y ahora viene la semana reducida, y ahora viene, o sea, no hemos solucionado los problemas que tenemos, pero obviamente estamos buscando vamos a más. hablar de esos temas porque sí que es verdad que en la agenda pública, en la agenda política, aparecen temas que de alguna manera desplazan a otros que parece que están como enquistados, ¿no? Porque ¿cuántos años llevamos hablando del paro juvenil, de las cifras de paro juvenil? ¿Cuántos años llevamos hablando de una reestructuración de los trabajadores de la administración pública que está sobredimensionada? Pero como parece que como esos temas como que no van a salir, incorporamos unos temas. Y la estrella de estos días es la jornada laboral de 37 horas y media, que, bueno, tiene otra ahí que se le va cogiendo poco a poco, va a la zaga, que es la jornada laboral de 4 días. Si no habíamos terminado con la de 37 horas y media, ahora ponemos la de 4 días. Y sobre todo esto, yo creo que sobrevuela algo que para todo ciudadano normal es normal, como es el consenso, el diálogo, la negociación, pero que parece que cuando asciende a escalas de la administración o de los ministerios, se habla de imposición. Yo es que no lo termino de entender, ¿no? En función de estas primeras intervenciones, yo podría resumir que estamos sustancialmente de acuerdo. La diferencia está en la forma de ver qué es estructural y qué es coyuntural. Pues crecemos en el turismo, sí, pero no sabemos por qué, ni cuánto va a durar. Dependemos de que otros países no absorben. Una pandemia. Bien, pero ahora ya la pandemia no existe. Ya, pero digo en este momento. Hablamos de fondos europeos, pero se nos olvida que quien ha fagocitado los fondos europeos es la administración pública, que a la empresa privada no le ha llegado prácticamente ni un duro. Sí. Hablamos de las pensiones. Medida puramente electoralista que tiene que salir de algún sitio. Son las empresas las que pagan el 75% de lo que devora la seguridad social, junto con los trabajadores. Que a los trabajadores se les quita un 32% de lo que ganan, no el 4% que les pone ahí, es un 32% que se dice que lo paga la empresa. No, es su salario y se va a la seguridad social. Y con todo eso que se devora y se fagocita, tenemos 60.000 millones de euros de gasto ineficiente y un Estado que no sabe controlar sus cuentas. Y tenemos 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, que de 19 millones a 21 están en las condiciones que ha dicho ella. Es decir, con contratos muy precarios, con contratos de menos de un mes o de una semana. Y ahora viene una iluminada que nos dice que va a poner la jornada de las 37 horas y media porque eso lo van a pagar los empresarios. Lo que nos está diciendo es, el trabajador si tiene 40 horas y baja a 37 y media, baja esta jornada, pero sigue cobrando como si tuviera 40. Pero ojo, el que tenía 20, por aproximación, proporcionalmente, tiene que subir. Y tendrá que subir si
de 40 a 37 la empresa pierde en coste un 6%, en ese caso otro 3% más. Es decir, lo que esta mujer propone es hacer una fiesta a la que ella convoca, pero que la pagan en este caso las empresas. Unas empresas que ya están sobresaturadas. Todas las corporaciones locales van a subir los impuestos de una manera desproporcionada, porque como ya no pueden robar con las plusvalías como lo hacían antes, se han inventado la tasa de basura. ¿Sí? Se la han inventado y nos obligan por una ley del año 22. Es que esto hay que decirlo porque tú decías antes, sobre todo esto vuela algo, sobre todo esto vuela una vaca que tiene unas ubres cargadas de leche, que se acaba. La administración no produce nada. Quien produce son las empresas. La administración cada vez es más grande y cada vez contrata más. Las empresas cada vez contratan menos y contratan por menos horas. Si esto no nos hace ver que estructuralmente nuestra economía va mal, tenemos un velo delante de los ojos que no nos permite ver la realidad. Ya, lo que sorprende ahora, y perdona y termino, es que, en fin, que una ministra de sesgo comunista pues venga a decir que hay que rebajar las 37 horas, duele, molesta, porque no sabe por qué lo hace si no es por un tema electoralista, porque no ha hecho ningún estudio para decirnos por qué lo hace. Una demanda por parte de los agentes sindicales, ninguna, digo, pero hacen política juntos, los sindicatos y ella. Pero que ahora venga el señor Feijóo y de la noche a la mañana diga, no, 37 horas y media no, 32, porque le gusta lo de la jornada de los 4 días. Hombre, yo estoy deseando escuchar en base a qué está analizando. Eso a lo mejor nos sorprende, porque claro, a mí me da igual que la jornada sea de 25, de 30, de 40. Lo que no me parece bien es que el diferencial entre las horas que se trabajaban y las que bajen las tenga que seguir pagando la empresa. Eso no es ni coherente ni es racional. Yo entiendo que hablas aquí a título personal. Hablo a título Federación Empresarial Toledana. Hablas a completamente. ¿No termináis de entender la postura o la propuesta lanzada por Alberto Núñez Feijóo? No es que no la entendamos, es que no la ha explicado. Simplemente ha dicho, como aviso a navegantes, que todos tenemos que poner de nuestra parte. Mi pregunta es, ¿qué pone él? Y los políticos que, como él, hacen ese tipo de propuestas. ¿Por qué si no, lo que está pasando es que lo que nos está diciendo es que va a ser la empresa la que va a pagar eso? Y entonces vuelve, como hace la ministra, él, en este caso, a decir que va a invitar a una fiesta. Y eso ni es justo, ni es adecuado. Pero lo que es peor es que no se sostiene, porque nos tienen, y he hablado de la política local fiscal, pero la política nacional nos tiene acogotados a impuestos. El salario mínimo interprofesional no sube para ayudar al que menos gana. El salario mínimo interprofesional sube como consecuencia de que la Ley General de la Seguridad Social dice que las bases mínimas de cotización suben en el mismo porcentaje que el salario mínimo. Es decir, cuando la ministra dice que hay que subir el salario mínimo, lo que está diciendo es que quiere meter la mano en el bolsillo de los empresarios. Bueno, pero eso también lo ha explicado antes Pedro Antonio, y además cualquier persona que nos esté viendo que tenga una nómina y que haya experimentado precisamente una subida o el salario mínimo o que cobre el salario mínimo interprofesional, sabe que al final, si echa cuentas, o sea, si ve lo que le ingresan de neto en su cuenta bancaria, pues va a ver que a lo mejor la diferencia es de 2 o 3 euros y que encima a lo mejor ha subido un escalón en la renta y que al final ha cobrado menos. Pero vamos a profundizar en esto de la jornada laboral. Por cierto, también en las propuestas de Alberto Núñez Feijóo estaba también una modificación de la baja por paternidad para ampliarla y que no fuera obligatoria las 6 primeras semanas compartirlo y tal. Pero nos vamos a quedar, porque para estas cosas siempre se pone como modelo a los suecos, a los del norte. Siempre estamos diciendo, porque el ejemplo del estado del referente, del estado del bienestar, son los países del norte, los suecos. Y bueno, yo creo que ya se está cayendo un poquito el mito. Pero en otros países está justificada esa jornada de 4 horas, esa jornada laboral de 4 días o esa jornada reducida de 37 horas y media. Vamos a ver, sobre cómo gestionar la masa laboral, es decir, el número de horas que se trabajan por semana en relación con la empresa. El concepto productivo. Sí, ya hay muchísimas experiencias. Y de hecho hay grandes empresas que la parte final de la producción la ejecutan trabajadores que ganan muchísimo dinero, pero que tienen un componente del que se habla muy poquito, que es la productividad. Es decir, tú al final en el ámbito del trabajo tienes el salario, que tienes razón, nos quedaríamos asustados si de ese salario bruto, pero no el bruto que aparece en la nómina, sino el que realmente la empresa pone a disposición del trabajador, sí, pero que le tiene que quitar una parte porque va
a la seguridad social. Si empezamos a deducir todo eso y vamos al consumo y le aplicamos el IVA o el impuesto de consumo del producto que la verdad es que nos quedaremos asustados de lo poquito que queda neto en nuestro bolsillo. Pero voy a lo tuyo. Hay muchas experiencias de jornadas distintas, otra forma de hacerlo. Por ejemplo, el tema de las 4 horas, de los 4 días. Las experiencias que está viendo no es tanto trabajar 4 días, 8 horas y que conste como 40 y por lo tanto todos los impuestos. No, es que el trabajador pueda decidir que, dado que ahora trabajamos muy lejos de donde vivimos y hay que desplazarse, puestos ya a perder todo el día, lo pierdo 2 horas más. Y entonces, de las 40 horas distribuidas en 5 días, a lo mejor me interesa concentrarlas en 4 días. Y luego aparece la empresa. Pero la empresa, y ahí aparece el tema de los acuerdos, es la que esto lo conoce mejor. ¿Me interesa o no me interesa que ese señor esté 10 horas, si lo resiste, en la empresa trabajando? A lo mejor es que sí. Bueno, pues si usted quiere y yo como empresario me salen las cuentas, lo aceptamos. Como se acepta teletrabajo. Teletrabajo no es no trabajo, es trabajar de otra manera, que a lo mejor para determinadas profesiones es algo perfectamente factible, pues porque hago diseño, porque escribo, porque directamente parte del tiempo que estaba en mi oficina lo hago en otro formato. Y aparece la conciliación, aparecen otros elementos muy interesantes. Todavía no he estado rebajando el número de horas netas. Luego aparece la productividad. Vamos a pensar que las 40 pasan a 37,5, hay un 6% que paga el empresario, salvo que el empresario diga, ya, pero yo he conseguido que mi trabajador sea un 6% más productivo, que al final pues haga un 6% más, yo qué sé, de zapatos. Bueno, pues eso no pinta mal. Es decir, si la productividad lo permite, todas las piezas se encajan, pero de ese elemento no se habla, se habla muy poco, porque es fácil imponer un salario, es fácil imponer una jornada y la productividad Dios proveerá. Ya, pero yo creo que lo que nos chirría a todos, independientemente de cada uno de nuestros posicionamientos ideológicos o de nuestro lugar en la sociedad, yo soy empleada, entonces pues veo las cosas desde ese punto de vista, es la imposición. El por qué se tienen que imponer las cosas cuando estamos hablando siempre de la negociación, del consenso, del diálogo. Digo, vamos, que es un poco una falta de respeto a esas 3 palabras, a esas 3 posiciones vitales, ¿no?, que tenemos que tener, ¿no? ¿Por qué ese empeño en imponerlo? Sí, yo creo que esa es la peor parte, porque ya hay muchas empresas y sobre que todo cuando tenemos a un elemento tercero que es la empresa, ¿no? Como claro, diciendo, que a lo mejor trabajan 37 horas y media, porque los viernes por la tarde, sobre todo en las grandes ciudades, lo tienen libres muchos trabajadores a la hora de la verdad. O en el sector de la construcción, claro, por ejemplo, siempre se ha trabajado el viernes hasta mediodía. Claro, pero eso lo negocian y sobre todo tienen en cuenta, pues eso, la negociación, el tamaño de la empresa, la productividad, cosas que no están ni en el diálogo, o sea, es como una imposición efectivamente, porque tienes que tener en cuenta que están negociando en un país donde alrededor del 93% son pymes. Eso. ¿Qué hace una peluquería con 2 personas para hacer esa jornada? Cerrar más tiempo y perder más dinero. ¿Qué hace un bar pequeñito? ¿Qué hace una tienda con 2 personas? Entonces, déjales un poco de margen que negocien de alguna manera, porque las grandes empresas ya esas cosas ya se negocian, si los sindicatos ya las negocian. A lo mejor tú coges una gran empresa del automóvil y no trabajan 40 horas hace mucho, y a lo mejor la tendencia es que con el tiempo se van a ir reduciendo las horas de trabajo. Y con la jornada de 4 días a la semana, pues lo mismo, vamos a ver qué pasa, porque a lo mejor la gente no le importa trabajar 5 si puede teletrabajar algún día. No le importa, quiero decir, deja un poco de flexibilidad, que se negocie y que esté por encima de eso la productividad y la supervivencia de la empresa. Así es que si no, se cae todo. Cuando dice Manolo, lo van a pagar los empresarios hasta que puedan. Si empiezan a perder dinero, no contratan a otro. No contratan a otro y van a estar hasta aquí, en vez de crear empleo, van a estar la gente con los trabajadores justísimos. No van a crear empleo porque un empleo le cuesta... Pero ¿por qué esta necesidad de meter en el debate económico, político y social un tema que al final, como tú bien has dicho, en las grandes empresas, en las grandes multinacionales, está prácticamente resuelto? En pequeñas empresas se ha negociado con los trabajadores. ¿Quién se beneficia de todo este ruido? La ministra. Y quien propone medidas como esta, insisto, es una medida electoralista. Alberto Núñez Feijóo yo creo que no le beneficia nada. Es que yo creo que Alberto Núñez Feijóo o no ha pensado lo que ha dicho o no lo ha explicado bien.
pero ha ido a mayores de lo que dice la ministra. Pues para eso estoy diciendo, le roba el protagonismo a la ministra, bien, que tenemos dos, por lo para tanto, las críticas. Por lo tanto, decías antes, ideología. Lo mío no es ideología. Yo cuando hablo como secretario general de FEDETO no tengo ideología ninguna. Yo voy a lo que es la lógica de lo que se está planteando encima de la mesa. Y lo que se está planteando encima de la mesa es contrario en estos momentos a la empresa y es contrario al mercado. Un mercado en el que tenemos que competir. Siempre se nos pone, y tú lo has hecho antes, a los países escandinavos como paradigma, ¿no?, de, en fin, evolución. Claro, es que Sí, tienen petróleo, nosotros no lo tenemos, ¿eh? Yo con petróleo también puedo hacer políticas de las que llaman ahora excesivamente progresistas, ¿eh? Pero es que nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos un país que mayoritariamente es un país de servicios, cuyo PIB es mayoritariamente de servicios. Producimos relativamente poco en función de los servicios que tenemos. Y lo que ha dicho Fátima es esencial. Y es que el 99% del tejido empresarial español es pyme, muy pequeña o autónomo. Tú intenta explicarle a un señor que tiene que trabajar todos los días 16, 17 horas, explícale que el que tiene contratado va a trabajar menos, pero que va a cobrar lo mismo. Porque a mí que trabaje menos no me importa, si no me hacen pagar ese diferencial. Que ahí es donde está lo importante. Por eso decía yo antes, como si ponen la jornada de 20 horas, pues yo contrataré a un señor por 20 horas y a una señora por 20 horas, hasta cumplir lo que necesita mi negocio, que tiene que competir ahí fuera. Y eso es lo que no hay. Entonces, ¿a quién beneficia esto? Única y exclusivamente al político que lo está poniendo encima de la mesa, que está haciendo un debate que tú decías antes, y es verdad, no existía, con lo cual nos vuelven a polarizar. La empresa por un lado y el trabajador por otro, y a ver qué sale de todo esto. Nos amenazan con huelgas generales. El otro día manifestándose delante de todas las sedes de las patronales de España. Pero eso entra no tiene ningún sentido. Pero eso entra también dentro... No, pero tú has preguntado, Sí. ¿por qué no hay diálogo? No hay diálogo porque tienes una ministra que debe mantener una equidistancia entre las otras dos patas del banco, que son los empresarios y los sindicatos. Es que estos van juntos. Es decir, la ministra y los sindicatos van juntos. Eso sí, cuando Hacienda se hinchaba a recaudar como consecuencia de una inflación que no se podía parar, no iban a manifestarse delante del Ministerio de Hacienda a decir que bajaran el IVA o que bajaran determinados impuestos. A eso no se manifiestan. Vienen contra las empresas. Y eso es lo que no es de recibo en pleno siglo XXI, que no estamos en el siglo XIX ya. Lo que no estamos es sin presupuestos. Que digo que estamos sin presupuestos y ese debate, por ejemplo, desaparece, ¿no?, de la opinión pública, ¿no? No hay que irse muy atrás para recordar lo que pasaba en este país cuando un gobierno no presentaba presupuestos. Además, ha pasado muy pocas veces y ha tenido una recriminación social y política. Pero es que el año pasado no hubo presupuesto, ni siquiera se presentó un proyecto de presupuestario, y este año yo creo que vamos por las mismas. Y, hombre, los presupuestos son importantes. No voy a dar ejemplos concretos de, por ejemplo, entidades que pueden estar esperando que se aprueben unos presupuestos para pedir pues fondos que tienen que emanar de esos presupuestos, pero los presupuestos son importantes. No se puede pasar por alto que no se presenten. Fátima. Este programa se llama Enfoque, ¿no? Sí. Pues esto que se está haciendo es un desenfoque. O sea, ¿cuáles son mis problemas? Que no tengo presupuesto, que tengo paro, que tengo no sé qué. Pues voy a hablar de otra cosa. Voy a hablar de otra cosa, como decía Manolo, para polarizar a la sociedad y para no enfrentar los problemas que tengo con la deuda y con todo. Es un manejo de la opinión pública, porque al final incluso los periodistas pueden valorar, pues nos están manejando, nos están haciendo entrar al trapo de un tema que no es el que tocaría ahora, pero entras, ¿no? Si están las declaraciones al día, entras al trapo. Pues eso es lo que estamos haciendo. Soluciones al tema de la deuda, soluciones al problema de las pensiones, al paro, a no sé qué, ninguna. Soluciones a los presupuestos, ninguna. Al revés, se están metiendo los presupuestos partidas por sus negociaciones que tienen con los grupos separatistas, encima que agravan la situación. Y sin presupuesto seguimos. Y además con la espada de Damocles del cupo de la Seguridad Social del País Vasco, que es la ruptura de la caja única, que está haciendo menos ruido que la parte de Cataluña, pero yo creo que es incluso más grave. Y a eso nada, no son los problemas. ¿Están preocupados los empresarios por lo que se está negociando en el País Vasco y en Cataluña? Muchísimo. ¿Pero también los empresarios del País Vasco y de Cataluña, o aquí hay diferencia de posturas? Yo creo que exactamente igual.
Es decir, no podemos olvidar que, por ejemplo, Junts está muy en contra de determinadas políticas, como por ejemplo lo de las 37 horas, ¿no? Pero claro, Junts ha pasado de España nos roba a que nosotros podamos afirmar que quien ahora nos pretende robar es Cataluña, porque se quiebra el principio de solidaridad, se quiebra el principio de igualdad, que en el País Vasco con la seguridad social es muy importante y por lo tanto nos hace competir en desigualdad de condiciones. Tanto que se habla del estado de bienestar, lo que rompe eso es el estado del bienestar precisamente. Porque no es lo mismo prestar servicios en una región como la nuestra que prestarlos en Cataluña, en el País Vasco o en Madrid. Y por lo tanto este tipo de jugadas que están haciendo se ven, y todavía con mayores nubarrones, de cara al futuro como incertidumbre. Y eso hace que el empresario se repliegue, Sí, lógicamente. pero tampoco se les oye a los empresarios vascos y catalanes Es levantar que- la voz. es que vivir Yo en- entiendo que es difícil, ¿eh? Claro. Lo entiendo. Es que vivir en Cataluña y en el País Vasco, dependiendo de para qué, es muy difícil, porque si en Cataluña te están imponiendo poner el rótulo en catalán, y si no pones el rótulo en catalán eres un apestado. Te están imponiendo que las clases sean en catalán, y si tus hijos quieren que sean en castellano, eres un apestado. Entonces es muy difícil, pero indudablemente el empresario también habla donde tiene que hablar, y en el seno de COE están muy preocupados por lo que está pasando, y estamos todos muy preocupados. Pero Manolo, hay una parte del empresariado vasco que está muy de acuerdo con el PNV, Sí, una parte, y una parte Sí. del empresariado catalán que está muy de acuerdo con Junts, Claro. y que sí, pero es en una- el País Vasco más todavía, yo creo. Pero es una parte, no es el todo. Que es Y cuanto en más, todo ca- cuanto más venga aquí, mejor. Claro, pero como haríamos cada uno si se nos ofrece de una manera importante, a lo mejor ese espejismo de engañarnos, pero afortunadamente eso no se debe o no se puede poder hacer y se va a hacer. Ya, sin embargo, la imagen de España en el exterior, y ahora vamos con Pedro Antonio Merejón, si cogemos las cifras que presentabais la semana pasada, que de hecho nos decíais a los periodistas, hemos convocado porque la perspectiva, la proyección que teníamos para finalizar el año se ha visto superada para bien y por eso hemos convocado, o sea, como que todas estas cuestiones que son internas pero que tienen una trascendencia externa, parece que no hacen mella. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces se confunde lo que es la imagen de país con la imagen que a mí me interesa. Cuando damos nuestros datos de exportación, la administración no exporta. Quiere exportar la empresa. Y yo quiero ponerlo en valor. Es decir, en la tesitura de incertidumbre, de conflictos bélicos, de falta de acuerdos multilaterales, de falta de diálogo por todos lados, y que de pronto consigamos, no sé, exportar otra vez a Estados Unidos el doble que la media de lo que hacemos en el resto de Europa, que a fin y a postre están cercanos, yo creo que eso hay que decirlo. Es decir, nosotros tenemos una cierta deformación, no porque esté Manolo delante, proempresarial, porque vemos una empresa que de pronto se ilusiona por salir fuera y lo que intentamos es que no cometa un error, que esté acompañada, que conozca al cliente, que venda, que cobre, todo eso nos anima. Y cuando das ciertos datos, son datos de las empresas. Y lo cierto es que el mundo ha descubierto que en España, pero la empresa española, que es con la que nosotros trabajamos, es buena, es que lo hace bien, es que tiene buen producto. Y nosotros nos animamos de conseguir empujar un poquito a esas empresas que no se atrevían ni que se dan cuenta que aunque en Asia todo esté yendo bastante mal, pero nos está yendo un poquito mejor en Japón y Corea del Sur. Es que esos son los buenos, y que esos son los que me interesan. Es decir, esa parte empresarial de la gente que se arriesga, que a pesar de que estuviera cubierto y con sirimiri, se anima a salir fuera, yo creo que hay que ponerla en valor. Y ahí España ha dado un salto de gigante. A veces lo que hacemos en las administraciones, que deberíamos ser al menos transparentes. Es decir, ni influir, pero no influir mal. Y yo creo que ahí se han puesto sobre la mesa temas que como menos perturban, rompen. Es decir, seguro que no es la primera vez que dejándoles solos a sindicatos y patronal llegan a acuerdos. Pues ya está, yo lo asumo. A lo que hayan llegado, aunque no coincida con mi ideología, pero solo por el hecho de llegar a un acuerdo, ellos solitos, hablando, me es suficiente. Hemos roto esa dinámica de dejar que la gente, los implicados, hablen. Pero como deben de hablar los propios trabajadores dentro de una empresa, o los estudiantes el entorno universitario, entonces intervengo. Y ahí viene mi último comentario. Lo he dicho varias veces y como no me han cesado, puedo repetirlo. Vivimos un momento de generalizada mediocridad directiva política. En los momentos malos de la historia del mundo aparecen los grandes personajes, los que enarbolan. Ahora no estamos viviendo en eso. Vivimos rodeados de
gente que está con el volante en la mano dirigiendo el vehículo de la economía y son gente normalita, muy normalita, o mediocres incluso, tomando grandes decisiones. Un ministro gestiona muchísimo más dinero que directivos, que CEOs de grandísimas empresas, que lo tienen claro. La empresa tiene que funcionar, tengo que dar beneficios, tengo que pagar a mis trabajadores, a mis proveedores y a mis accionistas. Claro, el tirar con polvo del rey es muy fácil y por eso la política tiene ese sesgo de mediocridad, porque casi si protestas poco tienes más posibilidades, ¿no? Y eso nos rodea, pero no es una crítica a España solo. Echemos un vistazo a qué pasa en Francia o qué pasa en tantos países que han tenido elecciones muy próximas y tenemos las elecciones por antonomasia dentro de unas semanas, que todo el mundo estamos expectantes qué va a ocurrir de ahí. Pero, no sé... pero ese mensaje tiene, entenderme, algún que otro peligro, ¿no? Como diciendo, bueno, dejar a las empresas, y en este caso a los agentes sociales, me estoy acordando uno de los grandes acuerdos que se alcanzó entre la patronal y los agentes sociales fue en la época del Partido Popular con Manuel Pimentel como ministro de Trabajo, ¿no? Y la gente decía, anda, como un ministro del PP se ha llegado a un buen acuerdo. Bueno, pues a lo mejor es que era tan sencillo como dejarles hablar. No, pero digo que las empresas funcionan bien por sí solas, la sociedad funciona bien, claro, es un poco peligroso porque, claro, como los políticos lo hacen mal o están aquí solamente para meter ruido, mejor no los cargamos. No quiere decir eso, ¿no? No quiero decir eso. No, pero digamos que muchas veces en la exageración de eso, yo debo orientarles, yo tengo que decirles discurso... a los empresarios, ahí tenemos un problema. Es decir, pues las nuevas generaciones valoran otras cosas que no es el salario. Contémplenlo, contemplen las posibilidades de mayores flexibilidades del formato jornada, contemplen el mundo del teletrabajo, la conciliación no es una tontería, contémplenlo en sus negociaciones, ustedes hablen. Y entonces al final, en lo que yo creo es que de los interesados, hablando, salen mejores soluciones que cuando yo intervengo, sobre todo porque no me considero... Hombre, sobre todo si intervienes desde la imposición, creo yo, ¿no? Y sin saber lo que tienes entre manos, que es lo que nos sucede en el caso del Ministerio de Trabajo. Está influyendo en una cosa que no sabe hasta cuáles son sus últimas consecuencias. Insisto, no ha presentado ni un solo estudio. Yo creo que hablar es bueno, dialogar es bueno, pero también entiendo una cosa. Cuando se tiende a ser muy flexible en todas las cosas, llega un momento en el que se tiene que poner orden. Y el mercado suele ordenarse solo, porque da de sí lo que da de sí, no lo que el político en su ensoñación quiera o un empresario desee. Y el problema, y medio lo ha venido a decir Pedro, es que cuando tú no tienes una clase política que sea muy adecuada para los tiempos que corren, surgen falsos mesías. Los falsos mesías suelen ser muy extremos, en uno o en otro lado. Y yo creo que Europa, que ahora mismo está en el centro de un universo ya distinto, que es Asia con China, que es Estados Unidos, que ya no somos el centro, que somos más un parque temático que aquella parte del mundo que movía el globo, está adoptando una postura que se asemeja mucho a la del Imperio Romano. Yo lo dejo estar, yo lo dejo estar, yo lo dejo estar. Y nos está pasando en toda Europa. Nos estamos yendo a los extremos y eso no es bueno. Y nos estamos yendo a un extremo que, entre otras cosas, está diciendo que no cree en Europa. Y lo que nos faltaba a países como España, Italia, Grecia, y estos dos últimos empiezan a ir mejor que nosotros en algunas cosas, o a evolucionar mejor que nosotros en algunas cosas, es que Europa se rompa. Yo no digo que se rompa, pero desde luego quien de alguna manera está empezando a guiar a la gente y la gente se está dejando llevar porque quiere un cambio, porque ve que las cosas no funcionan, a mí sinceramente no me gusta. Ojo, ni de un lado ni del otro. Sí, pero ahí coincidimos todos. Fátima, esto tiene que funcionar en un engranaje imperfecto, con la parte productiva formada por empresarios y por clase trabajadora, pero necesariamente tenemos que tener la parte política. Alguien tiene que coordinar. Cuando decías eso de negociar, pero luego poner en orden, se me venía a mí la imagen, aquí somos todos padres, de las relaciones padres e hijos. O sea, cuando estás educando, sí, hay que negociar, hay que dialogar, hay que hablar, pero llega un momento determinado que dices, estos son lentejas, y hoy comen lentejas. A lo mejor es lo que nos está fallando, ¿no? Claro.
Nosotros tenemos que partir, digamos, del suelo de los problemas que tenemos. ¿Qué problemas tenemos? Paro, etcétera, y luego un problema también de competitividad y de falta de productividad. La productividad es más baja en España. ¿Por qué? Porque trabajamos menos, ¿no? Hay un asentismo muy alto, eso es verdad. Hay, en algunos sectores son intensivos en mano de obra porque vienen mucho del turismo, entonces la productividad no puede mejorar mucho, donde no hay máquinas, donde no hay tecnología. Entonces, hombre, que tienes que ir mejorando en las políticas sociales, en las condiciones de los trabajadores, en todo. Sí, pero de una manera realista. Entonces, lo tienes que unir con que las empresas sean competitivas. Draghi hizo hace unos días un informe de competitividad sobre Europa en el que yo coincido mucho en el diagnóstico, no tanto en las soluciones. A ver, que está hablando Imar de crear un empleo de más calidad, que está hablando de otras cosas. Y tú te dedicas a hablar en política de reducir las horas, de no sé qué, sin poner esos temas en el tablero, pues hombre, las soluciones no van a venir de esa manera, estamos yendo a peor. Sí, sí, pero que tampoco vemos unas, por lo que, cogiendo las palabras de Manolo y estamos ya casi terminando, tampoco del partido que está llamado a ser, que es oposición, pero que está llamado a ser gobierno, tampoco convencen mucho las ideas que propone. O por lo menos las tendrán que explicar mejor, Manolo. Yo lo que creo es que no deberían entrar en la subasta de deseos. Deberían ser razonables. En el populismo, en el fondo eso es populismo. Exactamente. Sí, pero yo prefiero llamarlo de esa manera porque realmente ahora ya se ha convertido en una subasta. Yo he dicho esto, pues yo más. No. Usted tiene que explicar si se puede o no se puede, está para eso. Y sinceramente, hombre, claro, si algo tiene el ser humano es que se adapta a todo, y la empresa particularmente, pero claro, esa adaptación al final conlleva unos riesgos, y el riesgo siempre va a ser el mismo. Cuanto más atenaces los costes que tiene una empresa, más se está atacando al nivel de flotación del empleo que puede generar esa empresa. ¿Los presupuestos que hacemos, Fátima? Pues hombre... ¿En tus manos queda? No, ya quien está ahora al frente del gobierno ya dijo que no se podía gobernar sin presupuestos. Entonces vamos a tener alguien que mande, que esté, pero que no gobierne, porque las decisiones de gobierno realmente ¿Europa que no importan... nos puede obligar a presentar unos presupuestos? No. Mira, Italia, el tiempo que está... Europa no se va a meter en eso. Yo creo que Italia es un buen ejemplo en este caso, porque ya saben lo que dicen los italianos, ¿no? De su gobierno, ¿no? Que todo funciona. Y de su país. No. Lo que pasa es que sin presupuesto no tienes proyecto de país. Tú estás hablando de presupuestos de hace 2 años para gobernar una sociedad que ahora cambia muy rápida. Que la sociedad locale. O sea, porque si tiene garantizada, como decía Fátima, una parte muy importante de la población, su pensión, y otra parte muy importante de la población que se trabaja para la administración pública, tiene garantizado su sueldo, es muy difícil hacerle entender a toda el resto de la población de que no se puede vivir sin presupuestos. Si la población entendiera que todo se sostiene a base de la empresa y de los trabajadores que producen en términos de Producto Interior Bruto, se empezarían a dar cuenta que su seguridad no es seguridad, porque dependen de un sector al que se le está haciendo, permitirme la expresión, la puñeta a diario en el tema de costes. Luego, yo si fuera pensionista no estaría tranquilo, si fuera funcionario no estaría tranquilo, porque no es para estarlo de ninguna de las maneras. Y los presupuestos influyen más o menos. Mira, cuando mejor se ha vivido en España fue cuando no hubo gobierno durante, yo creo que fue 1 año y pico. Cuidado, que eso es peligroso. No, de peligroso nada. Que estuvimos muy tranquilos, porque como no podían improvisar normativas, en un momento en el que también había mucha subasta electoralista, las empresas estaban tan tranquilas, los trabajadores tan tranquilos, y los sindicatos y los empresarios negociamos sin ningún tipo de problema, pero no hubo inventos. Yo no hablo de que no tenga que haber gobierno, lo que hablo es que se ponga sensatez, y que como ciudadanos, y esto sí ya es una opinión personal, tenemos que tener la cabeza clara de cuál es la manipulación que se quiere hacer hacia nosotros. Y por eso es tan importante comprender todos los datos y no solo los números que nos quieren dar o las interpretaciones que nos tienen que dar. Que va todo muy relacionado. Que en una parte importante estamos de acuerdo y luego están los matices, como tú bien decías, pero sí que es verdad que aquellos meses luego los mirábamos y diciendo, estuvimos sin gobierno y fíjate, la economía fue bien y tal. Yo creo que el ruido populista, el ruido, decíamos en el vídeo algo así, que tan malo es el triunfalismo como el pesimismo perseverante de cuanto peor mejor. El ruido lo contamina absolutamente todo y no es bueno. Sí que es verdad que hay una parte de la sociedad que extrapola ese ruido, digamos que se pone
pues unos cascos que le aíslan de ese ruido y sigue para adelante, pero sí que es verdad que el ruido cada vez está más presente en la vida política, en la vida de los medios de comunicación y en un elemento que todavía no hemos mencionado, que son las redes sociales. Ojo, también con las redes. Lo que decía. Un minuto, Fátima. No, es lo que decía, el desenfoque de los problemas. Y luego están los proyectos de país. Yo cuando oigo hablar que nos puede tocar muy de cerca del AVE a Portugal, a no sé qué, yo creo que no se va a hacer nada. Nada. Los proyectos que se han hecho en otros tiempos, entonces decimos, bueno, yo tengo mi paguita, tengo no sé qué, pero lo que ha avanzado el país en otras épocas, ya con gobiernos del signo que sea, de infraestructuras y de una serie de cosas, ahora no se va a hacer nada. Con el cupo de Cataluña, ni corredor mediterráneo, ni tren a Portugal, ni nada de nada. Entonces, cuando no se, esto es como Alicia en el País de las Maravillas, cuando no andas, retrocedes. En la economía no existe, y para las empresas no existe lo de quedarte igual, porque los demás están andando. Entonces, estamos perdiendo también oportunidades como país, de una manera, digamos, solidaria, de proyectos muy importantes que nos han hecho con fondos europeos y que encima sin presupuestos es imposible. Pues así terminamos. Yo, quizás Pedro Antonio, que siempre sabe poner una gota de optimismo, de vitalidad económica. Pues mira, España ha demostrado que es capaz de conseguir cosas, quizá a pesar de la clase directiva que nos toca, en este caso la clase política. Vamos a confiar en eso, pero sí es cierto que nuestras siguientes generaciones desearían que el diálogo apareciera. Estamos en un mal momento para el diálogo y para el acuerdo, y es una pena porque iríamos un poquito más rápido. España no va mal, pero vamos lentos en muchos temas importantes. Podríamos ir mejor. Muchísimas gracias a los tres por haber estado en una temporada más aquí en Enfoque. Es el primer programa en plató, en una temporada en que ya les decimos que, bueno, habrá cambios, habrá también nuevos formatos de enfoque, habrá otros cambios que ya les iremos adelantando. Nosotros hoy, de momento, solamente queremos darles las gracias por su permanencia al otro lado del televisor. Muchísimas gracias, buenas noches.